Chacabuco en Red. Chacabuco en Red. Actualidad, deportes, entrevistas, informes especiales, periodismo de calidad. Chacabuco en Red. Tu diario multimedia. Entra ya a www.chacabucoenred.com y seguinos en nuestra página de Facebook. Bueno, muy buenos días para todos. Arrancamos una nueva transmisión en vivo de Chacabuco en Red. En este caso tenemos al senador Agustín Máspoli, con quien vamos a hablar de algunas cuestiones de actualidad. Entre ellas, empecemos charlando, Agustín, del proyecto que se aprobó ayer en el Congreso bonaerense, que tiene que ver con un endeudamiento para la provincia. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Emilio, y a todos los amigos de Chacabuco en Red. Bueno, empecemos hablando de eso, de la sesión de ayer, qué es lo que aprobaron y cuáles son los alcances de este endeudamiento que votó el Congreso. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que en este momento tan difícil que está viviendo nuestro país, el mundo entero, pero nuestro país particularmente, y la provincia y la ciudad, por ahí la gente hablando de estos temas cree que son temas que no le incumben o que no le importan o que no tienen nada que ver, pero bueno, la ley de endeudamiento puntualmente es una ley importante porque si bien es una ley que se vota habitualmente a fin de año para el año siguiente, nosotros este año, a fin de año pasado, no hemos votado presupuesto, hemos votado una prórroga del presupuesto, es decir, que el gobernador está con el mismo presupuesto que el año anterior, digamos, en términos de armado, y que no ha tenido endeudamiento o había tenido un pequeño endeudamiento que le habíamos otorgado de una autorización que somos nosotros quienes autorizamos al gobernador para endeudarse. El presupuesto, en aquel momento se pensaba que iba a llegar en los meses de abril o mayo, producto de la pandemia y de un montón de cuestiones más, que tampoco está el presupuesto nacional, no se envió y llegó un pedido de endeudamiento de la provincia, del Poder Ejecutivo, el cual nosotros tenemos que autorizar. ¿Y por qué digo que es importante? Porque este pedido de endeudamiento que salió aprobado ayer, que ahora voy a explicarte si querés algunas cuestiones, tiene que ver mucho con obras y con fondos para el COVID, justamente, que van a ser aplicados rápidamente. Así que me parece que es un tema que nosotros le damos mucha importancia y que tiene su correlato en lo que es la vida cotidiana. Puntualmente, yendo a lo técnico, tuvimos una semana previa donde se quiso tratar y no pudimos llegar a un acuerdo porque para nosotros la información no era la necesaria. Como te explicaba, el endeudamiento llega desatado, desacoplado de un presupuesto, entonces la información no es la que uno habitualmente ve cuando viene el endeudamiento y los fondos que pedía el gobernador no lo veíamos de manera clara en dónde se iban a utilizar. Bueno, después de algunas charlas de mayor y menor tono, hemos logrado hacerle entender que necesitábamos mayor información. Esa mayor información apareció, está desglosado ahora en qué se va a usar cada uno de esos montos que se van a pedir tomar deuda. Tenemos que tener en cuenta que justamente en este momento, después del acuerdo con los bonistas, se abre un nuevo panorama para poder tomar deuda con organismos internacionales. Y por último también quizá lo más importante para Chacabuco, logrado un montón de fondos que van a venir de distintas maneras para la ciudad de Chacabuco, para hacer frente al COVID y también para hacer obras, que es, creo, lo que se viene después de la pandemia, ¿no? Lo que tiene que ver con los fondos de COVID, ¿son fondos afectados a salud o se le puede dar el uso que los intendentes estimen conveniente? Se lo denominó fondo COVID no por un tema sanitario, porque desde el punto de vista sanitario los municipios están atendidos. Digamos, cuando yo hablé de lo que viene a Chacabuco, va por igual a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, por igual por el coeficiente que se determinó. Pero no tiene que ver directamente, porque en realidad tanto los municipios por su cuenta, el Ministerio de Salud,
en función de lo que es hoy la situación sanitaria, podríamos decir que no es que están ideal, pero están en una situación aceptable. Ujú. Con lo cual, lo que se le denomina fondo COVID por la situación en la que estamos pasando, son fondos que van a ingresar la semana que viene y antes de fin de mes, que tienen referencia para los meses de julio y agosto, dejamos constancia de eso nosotros, de que sean tomados como aportes del mes de julio y del mes de agosto, algo que la provincia venía haciendo todos los meses ayudando a los municipios, producto de la caída de los ingresos que tiene el municipio por lo que estamos viviendo. Ajá. Así que ese fondo COVID son 3.000 millones que van a llegar, 3.000 millones para todos los municipios, que van a llegar en 2 tandas de 1.500 y que son de libre disponibilidad. ¿Se sabe a Chacabuco cuántos llegan en ese marco? No exactamente, porque no es el coeficiente que se usa habitualmente, que es el CUD, No es el CUD. sino que el 50% es por CUD y el otro 50% es por un coeficiente nuevo, que es el de ingresos totales del año anterior. Ese coeficiente no lo tengo, lo que te puedo decir es que es un CUD un poco más chico, es la cuenta que hago yo básica. Por CUD, esos 3.000 millones serían alrededor de 25, Ajá. así que es un poco menos lo que va a llegar, o digamos, entre 20, 22 o algo así, que van a llegar por ese coeficiente, por Bien, ese fondo. eso es fondo COVID. Además va a llegar fondos de infraestructura. Ayer hablábamos con el intendente Víctor Ayola y mencionaba varias obras que se van a reactivar y obras que quiere impulsar de aquí en adelante, así que pareciera que la obra pública en los momentos que viene va a tener una prioridad. Y yo creo que eso es una medida que el gobierno nacional está bajando como línea. Creo que es la manera más fácil de empezar a reactivar. El gobierno provincial también, y bueno, los gobiernos municipales se van a acoplar. Nosotros habíamos aprobado allá por diciembre del año pasado, cuando tratábamos todo este tema de las prórrogas que explicaba al principio, un fondo de infraestructura de 2.000 millones, que a Chacabuco sí le correspondían 17 porque era por PUD, y que, bueno, no se terminó desembolsando porque el gobierno al final no terminó tomando la deuda en el primer cuatrimestre. Eso se reactivó y se va a efectivizar rápidamente. Ese es el compromiso. Se armó una mesa técnica además con el Ministerio de Economía, en todo, producto de todas estas charlas que hemos tenido, y eso se va a efectivizar rápidamente. Se le suma por último, además de estos 2.000, 5.000 millones que fueron pedidos por los diputados de la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados de la Nación, que ya tienen media sanción, que falta la sanción del Senado de la Nación, digamos, estamos hablando de otro ámbito, pero puntualmente, taxativamente, dice que esto va para la provincia de Buenos Aires y para los municipios, que es Ujú. un fondo de 5.000 millones que también viene para obras en la ciudad de Chacabuco, que también se distribuye con este coeficiente mixto, que tampoco te puedo decir exactamente cuánto es el valor, pero es un valor importante. Bueno, pero son entonces aportes importantes que va a recibir Chacabuco. No sé si es para lo que queda del año o también el año entrante. No, va a ser para lo que quede el año y el año entrante. Ya en lo que tiene que ver con obras, va teniendo todo un proceso de aplicación de la obra y se va desembolsando en la medida que avanza la obra. Pero bueno, yo creo que es importante para nuestra ciudad. Agustín, una de la última nota que hacíamos, hablabas de una propuesta de que la deuda que tomó el municipio con la provincia para poder pagar salarios, el proyecto era que los vencimientos no empezaran ahora, sino a partir del año próximo y se prorrogaran la cantidad de cuotas. ¿Qué destino se le ha dado a ese proyecto? Muy importante porque me lo había olvidado. Parte de los fondos que recibieron los municipios en el mes de mayo y de abril son reembolsables. El Poder Ejecutivo no puede superar el año calendario, Ujú. con lo cual a partir de agosto y hasta diciembre había que devolver lo que se había recibido. Nosotros estábamos pidiendo y habíamos puesto en un proyecto de ley que sean 18 cuotas. Esto alivianaba el monto mensual. Lo que logramos hacer es que sean 18 cuotas, pero a partir del mes de enero. Con lo cual, en los próximos meses, para cerrar el año, que vamos a estar algunos de esos meses, pero que pocos transitando la pandemia, vamos a no tener que devolverle a la provincia lo que ya nos ha enviado y pasa para el año que viene.
sin un aumento por interés, con lo cual es un muy buen acuerdo también el de la devolución de los fondos. Agustín, te cambio un poquito de tema. Ayer hacíamos, en esta nota que te comentaba que hacíamos con el intendente, fue particularmente duro con el tema de la reforma judicial, el proyecto de reforma judicial que está planteando el oficialismo. ¿Tenés alguna postura sobre este proyecto? No, la verdad que me parece extemporáneo, totalmente extemporáneo como mínimo. Yo no soy un especialista en derecho, tampoco lo he podido todavía, producto de que tuvimos esta semana con todo esto, no lo he podido ni siquiera abordar el tema profundamente para ver si puedo tener alguna conclusión desde el punto de vista técnico, pero me parece totalmente extemporáneo, digamos. Estamos viviendo una situación muy difícil en el país, de mucha incertidumbre para la gente y hablarle a la gente en este momento de reforma judicial me parece algo totalmente inapropiado. No es el momento, no es la situación ideal y además ese tipo de reformas, cuando son reformas políticas, reformas judiciales, reformas tributarias, deberían realizarse con consenso, con el mayor consenso necesario, porque después es de muy difícil aplicación. Si no tenés el consenso de quienes están en la aplicación, que son la parte judicial, y una parte importante de la oposición, me parece que no sirven. Así que con lo cual no veo que esté sucediendo eso y además veo que no es el momento para hacerlo. Metiéndonos en lo local, en Chacabuco, en los últimos días se conocieron dos proyectos que están cerca de materializarse. Uno es la llegada de una importante empresa de la agroindustria argentina, y otra es el proyecto de hacer un mercado de frutas y verduras en nuestra ciudad a gran escala, digamos. ¿Qué es lo que escuchás o qué es lo que vas viendo de lo que puede ser esta reactivación, digamos, por decirlo de alguna manera, en el país y puntualmente en Chacabuco? Hablo de los fondos que hablábamos recién, de estas empresas que empiezan a instalarse y a invertir en Chacabuco, el proyecto del municipio de seguir haciendo atractiva la ciudad para la erradicación de empresas. ¿Cómo ves lo que viene? A ver, dos o tres temitas ahí. Yo creo que cuando uno trabaja en el área de producción, en este caso le toca a Julián Ramundo, muchas veces los resultados se ven en el mediano a largo plazo, no son inmediatos. Uh Me -huh. parece que los procesos son más largos y a veces no van con la ansiedad de la gente. Pero yo creo que se viene trabajando muy bien en ese sentido. Después que se instale o no, que se pueda desarrollar o no puntualmente, por supuesto que es muy importante, y todo lo que tenga que ver con el crecimiento y con poder dar mano de obra y poder transformar a Chacabuco en alguna cuestión dentro de la región, poder ser medio central, siempre es importante. Yo, la verdad, no he hablado puntualmente con Julián de los temas, me parece importante. Y el último tema me parece que por producto de lo que vos mismo me enunciás en la pregunta, todo lo que tenga que ver con el rubro alimentario va a pasar, por otro lado hablábamos de la obra pública, son los rubros que pueden ser el motor de la reactivación del país, de la provincia y de la ciudad. En, Así que me parece muy importante. En contrapartida con esto que menciona el municipio, que mencionaba Ramundo, la oposición política que hoy tiene representación en el Consejo, tanto Unidad Ciudadana como el PJ Frente de Todos, reconocen el trabajo que se está haciendo en salud y en seguridad durante esta pandemia, pero notan una cierta inacción o inactividad en cuanto a apoyo económico a aquellos que peor la están pasando. ¿Cómo ves la situación en ese plano en Chacabuco? Sí, conozco el tema del que me hablas porque eso sí lo hemos estado charlando mucho hacia puertas adentro. Hay un proyecto de unidad ciudadana, el cual conozco, que es el proyecto por ahí que más están insistiendo desde la oposición, de la instalación. Yo creo que todos los proyectos son buenos, a mí me toca hacer oposición y presentar proyectos, y también me ha tocado presentar cosas que después el Poder Ejecutivo las termina haciendo de mejor manera, de distinta manera, pero el objetivo esté cumplido.
y la verdad que a uno, más allá de que, no sé si bronca, pero le genera alguna cuestión, entiende las reglas de esta situación donde el Ejecutivo es el que dispone, el que sabe qué fondos tiene y qué fondos no tiene. Muchas veces nosotros cuando legislamos en alguna cuestión que tiene que ver con que tocamos fondos, no sabemos bien cómo está la situación de lo que sería la caja o de un ministerio, o a mí me ha tocado prestar mucho con respecto a Araba, por ejemplo. Ujú. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente dialoguistas, inteligentes, me incluyo también, entre oposición y oficialismo, sacar lo mejor del proyecto, pero quien tiene que decidir para mí cómo se aplica el proyecto es el Poder Ejecutivo. En este caso el intendente, su secretario, que son los que tienen algunas cuestiones. A mí me parece que por ahí el proyecto puede ser interesante en muchos aspectos, hablo del proyecto opositor, pero puede ser retocado o puede mantener el espíritu y que se utilice. Sé que están trabajando en un proyecto en el Ejecutivo, creo que ya está listo y que va a ser puesto en marcha próximamente. Y acá me parece que tenemos que dejar los egos de lado y no importa si lo sacó Emilio o lo sacó Agustín, sino que le sirva a la gente. Hoy necesitamos que un sector justamente postergado, muchos sectores postergados, empiecen a recibir una mano. Ese proyecto del que hablas menciona o tira una propuesta en cuanto a la forma de financiación, que es la de cobrar tasas extraordinarias durante algunos meses a bancos, a multinacionales. Cosa que se ha aplicado en municipios como Hurlingham, como Junín, hasta el mismo Vicente López de Jorge Macri. ¿Cuál es tu mirada sobre esa forma de financiar esta línea de créditos? Mirá, te voy a dar la misma respuesta que doy cuando me preguntan cuando graban las riquezas, creo que me lo preguntaste vos también, de grabar las riquezas a nivel nacional y Ujú. todo. Yo creo que tenemos que ser, y a esto lo puedo decir desde el punto de vista de mi profesión de contador, tenemos que analizar puntualmente cuando vamos a cambiar una normativa, el todo, no la normativa puntual. Y yo creo que de la misma manera, no digo que está mal grabarle a los bancos o grabarle a las mayores riquezas o los mayores empresarios de Chacabuco, no está mal. Eso tiene que ver con un criterio redistributivo, de distribución. Ahora, me parece que deberíamos sentarnos en una mesa, los que entendemos del tema, todos digo, Ujú. oficialismo, oposición, pero los que entendemos del tema, analizar la ley impositiva, que es una ley impositiva que yo la he vivido porque fui secretario de Hacienda, que le faltan retoques, que le faltan mejorar muchísimo, y modificarla ahí. ¿Cuándo es el momento que se modifica una ley impositiva municipal? En octubre, en noviembre. Estamos a 60 días. Me parece que ese es el momento donde nosotros deberíamos mirar con lupa una ley impositiva local, una ordenanza impositiva local que tiene para mí atrasos. Y bueno, de esa manera en ese momento hacer todas las mejoras y pueden ser una de estas las mejoras las que vos mencionás o alguna de estas las mejoras que vos mencionás, sin duda que pueden ser, porque es donde me parece que primero tenemos que mirar. Agustín, te hago la última y te agradezco el contacto. Preguntarte esta en términos personales, se la preguntábamos ayer al intendente, sabemos que el caso de Lisandro Herrera y su lucha, digamos, su pelea que está dando, ha pegado fuerte dentro del gabinete y de todo el ámbito político, tanto como quizás más por la situación, ¿no? Pero como lo de Liliana Andriola, ¿cómo te ha pegado personalmente toda esta situación que está viviendo Lisandro? La verdad que no, no bien, no me pegó bien. Fue una situación difícil la semana pasada, viernes, jueves, viernes y sábado de la semana pasada fue difícil. Yo no soy de hacer apreciaciones en las redes, ni tampoco me ha tocado hacer públicas apreciaciones, pero es una situación difícil. Todos ustedes saben que con Lisandro venimos transitando todo este tiempo de hace 4 o 5 años, y además la gran persona, y uno piensa en su familia, en su esposa, en sus hijos, así que es difícil la situación, difícil la verdad para todos nosotros, y esperando que salga todo bien. Agustín, muchísimas gracias por el contacto y bueno, nos vemos en cualquier momento. Gracias a vos.
Chacabuco en Red. Chacabuco en Red. Actualidad, deportes, entrevistas, informes especiales, periodismo de calidad. Chacabuco en Red. Tu diario multimedia. Entra ya a www.chacabucoenred.com y seguinos en nuestra página de Facebook.